Black Mesa es una absoluta basura de juego y estoy hasta las narices de fingir que no lo es. Me hierve la sangre cada vez que veo a la gente babear por este juego como si fuera el santo grial, cuando en realidad es un insulto a la obra maestra original. Os pongo en contexto. El otro día estaba viendo un directo de El Baito y dijo algo que fue lo que desencadenó este vídeo. Haremos el especial de la saga Half-Life. El primero vamos a jugar Black Mesa. O sea, lo que son seguro que vamos a jugar es Half-Life 1, que bueno, Black Mesa. Bueno, bien, estoy tranquilo, estoy bien. Espera. ¿Black Mesa por encima del Half-Life original? Que no se me malinterprete, obviamente el señor Baiti tiene todo el derecho a jugar a lo que le salga de sus dos santas vacas. Ese no ha sido ni será nunca el problema. Al fin y al cabo, lo de prohibir, censurar y decidir sobre la vida de los demás siempre ha formado parte de más de esos sujetos completamente desconectados del día a día de la gente real de la calle. Porque lo que tendrían que hacer es prohibir X en Europa, como mínimo. Y sí, lo que deberían hacer es prohibir X, Instagram y WhatsApp, llegaste al final. No te quiero más, WhatsApp. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela y te he visto, no me acuerdo. Sin embargo, esto deja entrever una problemática que está arraigada profundamente en la comunidad gamer. Y es que los gráficos siempre van a importar mucho más ante todos los demás aspectos de un juego, por muy basura que sea este. Más tarde en el vídeo hablaremos un poco sobre estas putas de los gráficos, y Black Mesa es el ejemplo más cercano que tenemos en esta comunidad dedicada a Valve y especialmente a la saga Half-Life. Y sí, entiendo que para algunos Black Mesa puede ser un buen juego, para gustos culos, pero lo que sí que es seguro es que Black Mesa no es un buen Half-Life. Por algo Valve no lo hizo nunca canon, dio su permiso para publicarlo porque no dañaba la marca y apoyó el desarrollo porque el modding siempre ha sido uno de los pilares fundamentales de la compañía. Black Mesa se toma muchas libertades creativas tanto en el arte como a la hora de presentar el propio lore del universo Half-Life. De hecho, si este fangame fuera canon de verdad, el arte de Half-Life Alyx habría sido radicalmente diferente. Vamos poco a poco a ver lo que me parece más grave de todo esto. Hablemos de las inconsistencias en el lore. Vamos a empezar suave. Vamos con el Dr. Isaac Kleiner. Black Mesa retconea a Kleiner para aparecer junto al Dr. Eli Vance antes de la cámara de pruebas, cuando esto nunca ocurrió. Kleiner es un personaje que fue creado originalmente para aportar trasfondo sobre el Black Mesa por Gearbox en sus expansiones, y posteriormente sobre Gordon Freeman en el manual de Half-Life para PlayStation 2, y que finalmente fue llevado a primer plano en Half-Life 2. En el juego original no queda claro que Kleiner estuviera presente en Black Mesa durante el incidente, a diferencia de Eli, cuya presencia sí fue reinterpretada posteriormente mediante retcon oficial. La última vez que te vi, te envié a buscar ayuda después de la secuencia de resonancias. No pensé que ibas a tardar tanto en volver. Gordon está vivo. Menos mal que llevaba el traje de protección. No me atrevo a moverle y los teléfonos no funcionan. Por favor, suba a la superficie cuanto antes e informe a alguien de que estamos atrapados aquí abajo. Si además tomamos las expansiones de Gearbox como canónicas, algo sobre lo que hablaré al final del vídeo para no desviarme del tema, todo apunta a que Kleiner trabajaba en un puesto de carácter más administrativo, como se puede ver en cartas, calendarios y otros materiales incluidos en las ediciones físicas de las expansiones de Gearbox. Esto hace aún más cuestionable su presencia directa en el principio del juego, como la muestra Black Mesa. En resumen, Kleiner en Black Mesa es un retcon fanmade no validado por Valve, un fanservice inventado. Sin embargo, el mayor problema desde todos los puntos de vista es Xen. Su representación es prácticamente un puto invent a todos los niveles que nada tiene que ver con todo lo visto en la saga. Black Mesa lo presenta como un mundo selva exuberante, con aldeas Vortigaunts, instalaciones humanas, enormes fábricas de clonación. Sin embargo, nada de esto tiene que ver con la idea original y, más importante, mantenida hasta la actualidad mostrada por Valve. En Half-Life, Xen se concibe como un no lugar, un espacio
espacio vacío entre universos colonizado por parásitos fúngicos en constante expansión y descomposición, un ecosistema invasivo, retorcido y canceroso, incomprensible para la mente humana, porque la flora y fauna Xen operan más allá de las 4 dimensiones físicas a las que solo tenemos acceso los humanos, tal y como me dijo Mike Moraski en su día. Esta idea refuerza la concepción de Xen como un lugar incomprensible desde la perspectiva humana, no como un ecosistema coherente y habitable. Además, esta interpretación original se mantiene con lo que más tarde mostraría Half-Life Alyx, tanto en el Hotel Estrella del Norte como en la escena final con G-Man, donde Xen y su flora vuelve a presentarse como algo extraño, fragmentado y antinatural, algo que no sería así si Black Mesa fuera canon. Quienes llevamos tiempo analizando las filtraciones técnicas de HLX, creemos que Xen va a tener un papel esencial en el futuro de la saga, especialmente por las locuras y anomalías físicas que se están dejando entrever en el motor, y todo apunta a que esta representación no tendrá nada que ver con la estética mostrada en Black Mesa, como ya quedó claro recientemente en Half-Life Alyx, sino como esta que estáis viendo ahora en pantalla usando los assets de Half-Life Alyx. Pero antes de seguir echando humo, acuérdate de dejar un poderoso like, así me ayudas a luchar contra el malvado pero sexy algoritmo de YouTube. Y no olvides echarte una suscribida rica para no perderte nada. ¡Continuamos! Luego tenemos problemas con la IA de los NPCs. Y me diréis, ¿la IA? ¿Qué cojones tiene que ver la IA? Pues mucho, mi querido espectador. Y es que Black Mesa presenta una IA mucho más simplificada, lo que impide apreciar algunos de los comportamientos avanzados que sí estaban presentes en el Half-Life original. Por ejemplo, en Half-Life es posible interrumpir el ataque de los Go Knights infligiéndoles cualquier cantidad de daño, una mecánica extremadamente útil y necesaria para evitar recibir daño cuando atacar en manada. En Black Mesa este comportamiento no existe. Ahí cualquier acción más allá de correr hacia el jugador y atacarle como robot forma parte de un script que solo ese NPC en especial puede hacer. Otro caso claro es el de los Vortigaunts. En Half-Life, cuando reciben cierta cantidad de daño sin llegar a morir, entran en pánico y huyen del jugador, y en ese preciso momento solo vuelven a atacar si se les da la espalda, aprovechándose de tu descuido o compasión. Y bueno, ya ni hablamos de la IA de las cucarachas o el sistema de liderazgo que poseen los Voids. Este tipo de comportamientos aportaban profundidad táctica y personalidad a los NPCs, algo que en Black Mesa se pierde en favor de una IA más directa y menos matizada. Otro momento muy representativo de los problemas de Black Mesa aparece en Xen, cuando los Alien Controllers comienzan a controlar mentalmente a los Vortigaunts mediante un rayo verde que los convierte en enemigos de forma explícita y exageradamente dramática. Visualmente puede resultar llamativo, pero en la práctica es un insulto a la inteligencia del jugador. Es pintura amarilla aplicada al lore. Te señalan con luces de neón lo que deberías entender por ti mismo. En el Half-Life original, en Xen, hay un momento en el que los Vortigaunts no te atacan hasta que empiezan a aparecer los Alien Controllers. Si no prestas atención, puede pasarte desapercibido, pero si lo haces, entiendes lo que está ocurriendo de fondo sin necesidad de subrayados visuales. Es una recompensa para el jugador atento, coherente con la filosofía de diseño de Valve, un diseño en el que el jugador es tan solo una ventana a un mundo vivo que funciona sin necesidad de estar dando explicaciones o si miras o no. Además, que en el original no existe ningún rayo visible. Al fin y al cabo, como ya hemos dicho, estas criaturas operan más allá de nuestras 4 dimensiones y su control mental se sugiere de forma sutil, no mediante efectos luminosos evidentes. Por otro lado, la lógica interna en Black Mesa resulta incoherente. En su versión de Xen, todos los Vortigaunts son amigos, entre comillas, mientras no haya rayo verde y brillis, cuando durante toda la aventura anterior no necesitaban ningún tipo de control visible para ser hostiles. De hecho, incluso se les puede ver de cháchara hablando tranquilamente entre ellos. Se vuelven buenos de repente. No entiendo nada. Según Half-Life 2, es Eli Vance quien convence a los Vortigaunts de unirse a la resistencia humana al ser este el primer humano en establecer contacto pacífico con ellos y ganarse su confianza. Eli Vance fue nuestro primer colaborador. Una vez más, Black Mesa opta por lo espectacular y lo obvio, sacrificando sutileza, coherencia y respeto por el diseño e historia original. Ya estáis viendo que esto es un patrón. Vamos a hacerlo todo vistoso, llamativo y con muchos colorinchis para que los niños lo entiendan todo a la primera, no sea que tengan que pensar. Es la fornitificación de la narrativa.
Hablando de luces, colorinchis y tal, Black Mesa, al contar con gráficos mucho más realistas, transmite obligatoriamente una sensación de mayor verosimilitud, aunque no sea esa su intención. Es decir, da la sensación de que es un mundo mucho más realista. Esto provoca un choque evidente con el hecho de que la mayoría de los científicos y guardias compartan el mismo actor de voz y modelos faciales. En Half-Life, aunque Harry S. Robbins hacía todas las voces de los científicos, No, there's no radiation, there's no heat generated by fusion, and barely any chance of explosion. las limitaciones técnicas de la época y coherencia visual del entorno ayudaban no solo a disimular este detalle, sino a integrarlo de forma natural a la identidad de la aventura. En cambio, en Black Mesa, al aumentar el nivel de realismo, el hecho de que todos compartan cara y voz rompe totalmente la inmersión. Ahora pasamos al audio. Aunque es cierto que Joel Nielsen realiza un trabajo excelente con la banda sonora de Black Mesa, sus composiciones no alcanzan el impacto de las de Kelly Bailey en Half-Life y Half-Life 2, ni las de Mike Moraski en Half-Life Alyx, y te voy a explicar por qué. En la saga principal, muchos temas musicales, o incluso ya hablamos de efectos de sonido, se reinterpretan y evolucionan entre entregas, creando una continuidad emocional, una identidad que conecta al jugador con la saga y con experiencias pasadas. Estas adaptaciones musicales refuerzan la identidad sonora de Half-Life y evocan recuerdos que Black Mesa no consigue replicar. Un ejemplo claro es Steaming the Pipes en Half-Life, que reaparece como Negative Pressure en Half-Life 2 y se reversiona como Processing Trip Mines en Alyx, por no decir que Half-Life también posee joyas únicas como Military Precision. Además, que en Black Mesa la voz de G-Man no está interpretada por Mike Zafiro. Este cambio por sí solo ya resulta significativo. Es que ni lo intentan, ya que su voz es una parte fundamental de la identidad del personaje. Basta con escucharla para notar cómo se pierde parte de su presencia, misterio y carisma propios de la entidad. And this is much more intimate. He's always over your shoulder, watching, waiting for the moment to speak. That's where I think he lives. My name is Mike Shapiro, and I am G-Man. I am impressed. That's why I'm here, Mr. Freeman. I have recommended your services to my employers. Otro de los aspectos que se pierden en Black Mesa es la construcción de niveles. Aunque los puntos claves del juego original se calcan bien, porque si no vaya fangame sería, existen otros lugares que cambian el diseño original de forma estúpida. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el laberíntico capítulo sobre raíles, que está hecho a propósito para que el jugador se pierda en el infierno de las entrañas del sistema de transporte de materiales subterráneos del sector E. Esto se simplifica enormemente en Black Mesa, siendo casi una línea recta, entre comillas. Otro matiz que se perdería es, por ejemplo, el trabajo de Dario Casali, cuya obra en energía evoca de forma directa a los mapeados de Quake. Al fin y al cabo fue el creador del experimento Plutonia, o los pasillos para ratas en el capítulo Proceso de Residuos que tanto molestaban a Gabe Newell. Por lo general, Black Mesa intenta expandir el diseño de niveles original o inventárselo sin llegar a entender estos detalles que lo convertían en un clásico. Y luego, pues eso, el juego también está programado como está programado. Ya sabéis de sobra que, por ejemplo, instalar demasiados mods puede causar problemas graves en el juego, y de hecho hasta el propio menú principal puede provocar crasheos. Tanto la comunidad como desarrolladores de mods recomiendan forzar la versión antigua del menú mediante parámetros de lanzamiento. Desde mi punto de vista, solo existen dos motivos por los que alguien preferiría jugar a Black Mesa antes que al Half-Life original. 1.
Ya te has pasado Half-Life y quieres jugar una experiencia más moderna a sabiendas de que va a perder esencia, tono e identidad. Ok, es tu elección y ojalá te lo goces como Dios manda. 2. Eres una puta de los gráficos. Las putas de los gráficos ya sabéis que son aquellas personas que solo juegan a un juego si se ve bonito, si tienen buenos gráficos, independientemente de absolutamente todo lo demás. Sabéis exactamente a quiénes me refiero, todos conocemos por lo menos a una puta de los gráficos. Un juego ya puede ser aburrido, cargante, lleno de errores, inconsistente, pero que como tenga buenos gráficos, como la buena putita que eres te lo vas a tragar. Por ejemplo, me viene a la cabeza el The Order 1886, un puto pasillo lineal disfrazado de juego, con cero rejugabilidad, pero con gráficos tan pulidos que parecía una película interactiva de 5 horas que solo llamaba la atención a los monos sin cerebro. Al final resultó ser un coñazo pretencioso que los pocos que lo recuerdan hoy en día no lo hacen por su jugabilidad, sino por lo bonito que se veía en la Play. Cuando quieras, bonito. Y no hablemos, por ejemplo, de Anthem o Godfall, juegos con mundos vacíos, mecánicas recicladas, pero con armaduras brillantes y efectos de partículas que solo llaman la atención de los mismos monos sin cerebro de siempre. La industria los escupe cada año, gracias al Unreal Engine 5 últimamente, y su obsesión por el brilli y realismo fotográfico ha escalado y 15 FPS con las mejores gráficas del mercado, que hace que todo parezca igual de genérico y lavado, como un asset flip de Marketplace. Y aquí, por cierto, también meto el Oblivion Remastered. Pero las putas de los gráficos tragan, porque priorizan el ¡oh! ¡Brilla! Sobre la sustancia, y las compañías se forran con eso. Y ojo, que tampoco digo que esté mal. Hay mucho mercado para las putas. Ahí tenemos a PlayStation con sus pelijuegos. Pero me estoy desviando. A donde quiero llegar es que desde una perspectiva purista de la experiencia original de Half-Life, considero que estas diferencias que hemos estado comentando, y más que me he dejado para no alargar más el vídeo, funcionan más como desviaciones que como mejoras. Alteran la esencia, el tono e identidad que convirtieron a Half-Life en una obra legendaria. El juego que arrasó en 1998 con más de 100 premios al juego del año, cuando todavía no existían premios a juego del año, y que algunos se crearon solo para dárselo. Es como, yo qué sé, como si quieres ver las películas del Señor de los Anillos y al empezar por la primera optas en su lugar por ver una adaptación teatral infantil o jugar al juego de Game Boy Advance. Es que no tiene sentido, no transmite la misma intención, profundidad ni impacto que la obra original. Y esto sería, de forma resumida, todo lo que tenía que decir sobre Black Mesa. De hecho, lo mismo pilló este guión, le quito los insultos por ChatGPT, que hay que rentabilizar esa RAM, y se lo envío al Byte a ver si le convenzco de que por lo menos le dé una oportunidad al Half-Life original. Ya sabéis, el juego que cambió la industria por completo. Para terminar, un pequeño adendum sobre el tema de la canonicidad de las expansiones de Gearbox, que lo he comentado al principio, pero no me quiero meter para no cortar el tema principal del vídeo. Y es que es cierto que a día de hoy la canonicidad de estas expansiones dentro de la saga no está del todo clara. Por un lado, Mark Laidlaw, el guionista principal de Half-Life y colaborador en Alyx, ha afirmado en varias ocasiones que él nunca tuvo en cuenta estas expansiones a la hora de escribir los guiones de los juegos. Para él, por ejemplo, el Barney Calhoun de Blue Shift no es el mismo Barney que aparece en Half-Life 2, sino que este sería una representación de todos los guardias genéricos conocidos como Barneys del primer juego. Sin embargo, que se sepa, también es cierto que Valve ha intentado canonizar al menos Opposing Force en 2 ocasiones, aunque sin llegar a consolidarlo. La primera fue una de las iteraciones de una fase beta de Half-Life 2, en la que, con una conversación eliminada de Lee Vance en la base rebelde de Black Mesa mencionaba que lo único que quedaba de los laboratorios Black Mesa era un enorme cráter, lo que encajaba con el final del Opposing Force. Los laboratorios Black Mesa han sido toda una vergüenza, pero eso está bastante resuelto. Así es.
La segunda fue con el cancelado Half-Life 2 episodio 4, desarrollado por Junction Point / Arkane, cuyo protagonista iba a ser el propio cabo Adrian Shepard. Como podéis ver, se trata de un tema complejo y con muchas interpretaciones, por eso muchos fans esperamos que Half-Life 3 termine aclarando de una vez por todas el estatus canónico de estas expansiones, ya que oficialmente Valve como tal nunca se ha expresado. Y si te interesa el lore de la saga, recuerda que tengo un vídeo de casi 3 horas que lo explica todo bastante bien y te lo dejo por aquí. Y esto sería todo, queridos lambdanautas. ¿Tú qué dices? ¿Prefieres el Black Mesa o el Half-Life original? Muchas gracias a todos los miembros del canal que hace posible que sigamos haciendo todo lo que hacemos por aquí. No olvides darle like, suscribirte si aún no lo estás y cuéntame qué opinas en la caja de comentarios. Skolcer out.